Hay una costumbre ancestral de casi todas las culturas de la mayoría de los pueblos, que cuando la gente quiere celebrar un momento de compañerismo, un momento de intimidad, un momento de camaradería, se hace una fiesta generalmente a la noche y que llamamos una cena. ¿No es cierto? Se hace una cena cuando hay una ceremonia de bodas, cuando hay un aniversario, cuando hay un cumpleaños. Y esto también pasó en la época del Señor Jesús. Se ve que también Él estaba comprometido, involucrado con esta buena costumbre que perdura hasta nuestros días. Él habló precisamente de una cena, después de resucitar y después de aparecérsele al apóstol Juan en la isla de Patmos. Él dice estas palabras: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Obviamente que ahora no se refiere a una cena literal de alimentos que comemos. Se estaba refiriendo a una fiesta, a una cena espiritual. Una fiesta de gozo, de paz, de esperanza, de todo lo que el ser humano necesita. Así que vemos la relación que tenía también la cena para el Señor. Pero pasando a otro plano de cosas, generalmente también cuando uno va a viajar, cuando uno se va a ir muy lejos, generalmente uno hace una cena con sus familiares. Y Jesús también quiso hacer una cena con sus discípulos y compartir momentos de intimidad con cada uno de ellos. Y es lo que conocemos tradicionalmente como la última cena. Qué hermoso es poder investigar qué pasó en esa última cena que Él estuvo antes de su gran sacrificio. La última cena, obviamente, que también fue para celebrar la Pascua judía, pero no dejó por eso de ser una cena. Así que el tema de hoy es la última cena. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 17, dice: el primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Ahí está, la cena de Pascua. La Pascua era una festividad judía en que se celebraba la salida de Egipto, de la liberación de Egipto. El pueblo judío había estado más de 400 años como esclavos en Egipto. Entonces ellos todos los años celebraban la cena o la fiesta de la Pascua, que era recordar aquel evento memorable para el pueblo judío que había salido por mano fuerte de Dios usando a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Así que en esos días, ¿no es cierto?, desde algunos días antes ya comían panes sin levadura y una serie de requisitos que después los vamos a aclarar. Los discípulos sabían que Jesús quería celebrar la cena de Pascua con ellos. Entonces, precisamente le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Qué hermoso habrá sido poder compartir con Él. Alguien podrá decir: ¿y nosotros no tenemos el privilegio? Bueno, de alguna manera sí. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor o la Santa Cena, es como que si estuviéramos celebrando aquella memorable última cena, donde Él en esa última cena instituye la Santa Cena, de los mismos elementos que se hacía para la Pascua. Ustedes saben que en la Pascua se mataba un cordero, no se podía romper ningún hueso del cordero, había que asarlo y había que comerlo totalmente, acompañado de panes ácimos, panes sin levadura, y también con hierbas amargas. Cada uno es muy significativo. Las hierbas amargas significa la amargura, la tristeza que ellos habían pasado en Egipto. Y ese cordero que sacrificaban
representaba al futuro Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo. Y los panes ácimos sin levadura representa, porque la levadura bíblicamente siempre es símbolo del pecado. Por eso ellos celebraban la Pascua sin levadura, los panes. El versículo 18 dice que Él les contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Este versículo en particular nos hace ver cómo Jesús tenía todo previsto. Algunos piensan que Él se había puesto de acuerdo con aquellos que lo iban a recibir en ese lugar, pero hay muchísimos otros, y yo personalmente no creo que fue así, sino que Él en su omnisciencia sabía en qué lugar podía celebrar la última cena. Así que con esto les demostró a sus discípulos cómo Él tiene dominio y control sobre las circunstancias, cómo Él tiene todo en sus manos programados. A veces uno se preocupa: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi salud? Sin embargo, si uno se entrega en las manos de Jesús, Él lo tiene todo previsto, Él lo tiene todo bajo su cuidado y su protección. Avanzando al versículo 19, dice que los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Así que, qué bueno, discípulos obedientes, fieles, cumplidores con lo que el Señor les había pedido. Así que podemos decir que los discípulos estaban pasando por una escuela de obediencia, de aprender a escuchar la voz del Señor, aprender a obedecer sus indicaciones. Y uno podría decir: ¿y ahora quién nos indica? Bueno, Él dijo que cuando Él regresaba al cielo, Él iba a enviar a alguien que era su vicario. El vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, que vino para estar con nosotros para siempre y para poder hablarnos, para poder recordar todo lo que Él enseñó, para conducirnos a toda verdad. O sea que no estamos en desventaja con aquellos primeros discípulos y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Se dice que cuando uno más responde a la voz de Dios, que muchas veces es muy suave, apenas te da una sensación, un entendimiento, pero sí una luz de qué es lo que Dios espera que hagamos. Y si uno responde, cada vez esa voz es más clara, es más entendible. Así es, hermano. Si uno hace caso omiso a eso, si uno no le hace caso a eso, lo más probable es que uno comience a perder sensibilidad espiritual. En los versículos 20 y 21 dicen que cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Yo trato de tener empatía con esta situación, de ponerme en el lugar de los discípulos, que durante la cena, ese momento tan grato de comunión, de estar conversando, de estar compartiendo con el Señor, y que Jesús diga esta información estremecedora: uno de ustedes me va a traicionar. Bueno, yo me imagino que ellos se habrán puesto muy asombrados, intrigados. ¿Quién será? ¿Quién de ellos? Increíble, porque del que menos se espera a veces puede ser un traidor. Estaba a la mesa, y él fue el que lo traicionó a Jesús. Después vamos a ver cómo es el que estaba más cerquita, estaba al lado del Señor Jesús. Es más, mojaba su pan en el plato de Jesús, y eso es todo muy significativo. A veces las traiciones duelen más cuando vienen de alguien que vive cerca de uno o que es un allegado, porque si es un extraño, bueno, le duele a uno, pero no tanto como el que supuestamente uno ha confiado. Así que increíble lo que pasó en ese momento en el ambiente de los discípulos. El versículo 22 dice que ellos se pusieron muy tristes,
muy triste. Y comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Señor, ¿acaso seré yo el que te va a traicionar? Este versículo describe algo muy bueno de parte de los discípulos. ¿Por qué muy bueno? Porque cada uno admitió que podía haber caído en el error de traicionar a Jesús. Ahora, cuando uno dice, no, yo jamás voy a traicionar a Jesús, eso es muy comprometedor. Y vemos que el apóstol Pedro dijo eso. Sin embargo, él no pudo cumplir lo que había prometido. Tal vez tuvo la mejor intención del mundo de no traicionarlo, pero Jesús, que sabía de antemano, le dijo: Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y se cumplió al pie de la letra. Así que es bueno que uno esté prevenido, que uno diga, bueno, debo cuidarme, no vaya a ser que un día de estos yo le fracase al Señor. Nadie tiene la intención de fracasar ni traicionar al Señor, pero nos puede pasar, hermano, nos puede pasar. Muchas personas que se apartaron del Señor nunca pensaron hacerlo. Yo he hablado con personas apartadas del camino del Señor y me han dicho: yo jamás pensé que un día me iba a apartar de Dios. Y bueno, precisamente por eso no tomaron el cuidado y la prevención necesaria para mantener su fidelidad en el camino del Señor. La palabra de Dios dice: el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. El que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Eso está en 1 Corintios 10:12. Así que, en primer lugar, uno tiene que estar dispuesto a estar firme, pero luego tiene que tomar prevenciones, ser prevenido. Cuando uno empieza a flaquear, cuando uno se empieza a enfriar espiritualmente, cuando uno deja de tener ganas de orar, deja de tener comunión con el Señor, deja de leer la palabra, deja de congregarse, deja de dar testimonio de Jesús, esto es una advertencia, una señal de peligro, de que yo me estoy enfriando, de que mi amor por Él va menguando, y entonces para mí mismo yo tengo que tener cuidado. Mi temperatura espiritual empieza a descender y puedo terminar congelado. Es una forma de decir frío espiritualmente. Bien, en el versículo 23 dice que Jesús les contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. Uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. En aquellos días y en esa costumbre, antes se le permitía a las personas, como un acto de brindarle amistad, confianza, de brindarle amor, le permitía que alguien mojara en el plato de uno. Y Jesús se lo permitió a Judas, que Judas mojara su pan en el plato de Jesús. Y estaba a su lado, Qué paradójico. El que estaba más cerca físicamente de él era el que estaba más lejos de todo. Ahí vemos nosotros que a veces uno dice, bueno, qué lindo venir al culto, venir a la iglesia, estar físicamente, pero eso no nos asegura que estamos cerca del Señor. Uno puede estar físicamente, pero uno puede estar en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, uno puede estar en nuestras intenciones, en nuestros deseos, bien lejos del Señor, pensando en otros intereses, intereses míos, intereses materialistas, a veces hasta intereses pecaminosos, cosas que nos van a perjudicar. Así que Jesús le permitió, porque en esa cultura y en esa época eso era una costumbre. Y qué increíble que Jesús, sabiendo que su traidor le iba a entregar, lo iba a vender miserablemente, le permitió mojar su pan en su propio plato. Él le demostró confianza, amor y amistad. Confianza, amor y amistad. Es increíble el corazón de Jesús, cómo sabiendo de lo que va a ocurrir, Él nos sigue amando. Así que es probable, yo no sé, Dios quiera que ninguno de nosotros esté alejado del Señor o que esté tibio, porque la palabra de Dios dice, es preferible estar frío o caliente.
pero no tibio, porque le vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir tibio? Indiferente, apático, no soy definido, no soy del Señor ni tampoco soy del mundo. Estoy ahí ambiguamente en los dos caminos, en el camino del mundo y en el camino del Señor, en el camino ancho y en el camino angosto, pero no se puede. Como Judas no aprovechó, como él no aprovechó ese momento de recapacitar ante tan grande demostración de amor, de cariño, de afecto de parte del Señor Jesús. El versículo 24 dice, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Jesús siempre se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, para identificarse con la raza humana, porque Él siendo Dios, se encarnó y se hizo hombre. No dejó de ser Dios, era Dios 100% y era hombre 100%. Esto es bastante difícil para la comprensión humana. Sin embargo, Él, para identificarse con los seres humanos, se decía a sí mismo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras. Es decir, que tenía que cumplirse todo lo que las profecías bíblicas hablaban acerca del sufrimiento del Mesías. Eso estaba escrito, eso no fue una circunstancia. A Jesús no lo mataron, Jesús se dejó matar. A mí nadie me quita la vida, yo la pongo, dice Jesús, para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para volverla a tomar. ¿Y por qué Jesús entregó su vida? Por vos y por mí. Porque la justicia divina demandaba esto. El que peca debe morir irremediablemente, debe ser condenado, debe ir al infierno. Pero así como Dios es justo, Dios también es amor, es misericordioso, y entonces Él mismo, en la persona de su Hijo, tomó forma humana y vino a pagar el cruel castigo de nuestros pecados en la cruz. Si alguno de nosotros hubiese sido colgado en la cruz y nos hubiésemos desangrado, sufriendo como un mártir allí, no iba a tener valor, porque tenía que ser una persona totalmente inocente, una persona que no tenía pecado jamás. Y el único en todos los seres humanos que no tuvo pecado nunca, ni se halló engaño en su boca, fue el Señor Jesucristo. Y Él voluntariamente se ofreció para ocupar tu lugar y mi lugar, para que nosotros, por su victoria en la cruz, nosotros podamos ser victoriosos en seguirle y serle fieles y servirle. Así que es necesario que el Hijo del Hombre recorra el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Ay, 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 de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mucho mejor que no hubiese nacido. Yo a veces en mi intimidad con el Señor le digo muchísimas veces, Señor, si yo tendría que vivir sin ti, yo preferiría no haber existido, porque me parece inconcebible vivir la vida sin Jesucristo. Cuando uno conoce de cerca a Jesús, cuando uno llega a tener una comunión íntima con Jesús, cuando uno empieza a disfrutar de su amor, de su gracia, de su perdón, de su misericordia, de su amistad, de todo lo que Él nos ofrece a cada uno de nosotros, digo yo, qué increíble. La verdad que pasé 23 años de mi vida, los primeros 23 años de mi vida, viviendo sin Cristo, y varias veces estuvo en peligro de morir. ¿Qué hubiese sido de mí? Hubiese estado en el infierno, sin posibilidad de salvación alguna, pero el Señor me rescató en su gran misericordia de mi situación. Así que ahí tenemos, ay de aquel que traiciona al Hijo de Dios. Jesús hace esa declaración y muestra la terrible acción del que, habiendo comido, dormido, participado de la mesa del Señor, es capaz de entregarlo por un precio ridículo. Ahora uno dice, bueno, yo no corro ese riesgo porque no hay una mesa donde Jesús se va a sentar y va a tomar los elementos de la Pascua, que ya mencioné, yo no voy a estar. Pero sí, al participar de la mesa del Señor, que es la Santa Cena o la Cena del Señor, es lo mismo, nada más que con un enfoque más espiritual. Y si yo después de participar del pan y la copa,
que representa el cuerpo y la sangre de Jesús, lo traiciono a Jesús, eso sería terrible para mí, terrible. Alguien dice, bueno, yo a Jesús no le fallé a mi mujer, le fallé a mi marido, le fallé a mi padre, le fallé a mi hijo. Yo te puedo asegurar que todo pecado, toda infidelidad, toda falta que uno cometa a alguien, en primer lugar uno está pecando contra el Señor. Al primero que le fallamos es al Señor, aunque nosotros tal vez no nos hayamos dado cuenta. Tal vez pensamos, bueno, yo le fui infiel a mi mujer, a mi marido, o traicioné a mi patrón, o no me porté bien con mi hijo, pero todas nuestras fallas entre nosotros es una falla, es un pecado, es una falta hacia el propio Señor Jesucristo. En el verso 25 dice, entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó, Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Notamos que Judas no lo llama Señor, él lo llama Maestro. Todos le decían Señor, pero Judas le decía Maestro. Y esto tiene una aplicación total y práctica para nosotros. Podríamos preguntarnos, ¿qué es Jesús para mí? ¿Qué es Jesús para tu vida? ¿Es tu maestro? ¿Es mi maestro del cual aprendo cosas maravillosas? ¿O es mi Señor? ¿Qué quiere decir que es mi Señor? Que Él tiene dominio sobre mi vida, que yo le permito gobernar mi vida, gobernar mis actos, gobernar mi presente, mi futuro, mis decisiones. Eso es tomarlo a Jesús como Señor. Pero ahí notamos que Judas no lo tenía como Señor a Jesús, lo tenía simplemente como un maestro. Pero dicho sea de paso, se ve que no aprendió mucho, porque con lo que hizo no fue un buen discípulo de Jesús, hizo lo peor de lo peor de lo peor. Así que tendríamos que nosotros preguntarnos, ¿no le podría yo también tomar como lo tomó Judas, como maestro a Jesús? Que el Señor nos ayude, que Jesús sea nuestro maestro, pero también que sea nuestro Señor. Y eso es una práctica y una decisión diaria frente a cualquier decisión que tengamos que tomar en la vida, desde las mínimas a las máximas. ¿Con quién me voy a casar? ¿A dónde voy a vivir? ¿Qué profesión voy a tener? Etcétera, etcétera. A veces somos tan autónomos que decidimos todas las cosas por nosotros mismos y a veces lloramos porque nos equivocamos. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el buen pastor, Él nos va a conducir a puerto seguro. Eso es totalmente comprobado. En el versículo 26 dice que mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Por supuesto, Jesús estaba hablando simbólicamente. Hay algunos que interpretan que en ese momento el pan se transformó en el cuerpo, que es lo que es la doctrina no nuestra, sino del catolicismo, la transustanciación, que se convierte la hostia en el cuerpo de Jesús. Pero en realidad no es así, porque el cuerpo de Jesús estaba ahí en vivo y en directo, y Él tomó en sus manos el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Jesús habló muchísimas veces en lenguaje figurado. Él dijo, yo soy el camino, y no era un camino. Él dijo, yo soy la puerta, y no era una puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí estaba Él celebrando simbólicamente lo que es su cuerpo y su sangre. En otra ocasión dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:51. Obviamente, no está hablando de comerlo a Jesús literalmente, tipo caníbal, o ni siquiera a través del pan de la Santa Cena. No, está hablando de comerlo espiritualmente, recibirlo en mi corazón, recibirlo en mi vida, que Él esté dentro mío, inundando todo mi ser, espíritu, alma, cuerpo y todo mi ser. Y eso produce un cambio radical en la vida de la persona. Ninguna religión, ningún ritual,
nada puede transformar nuestra vida. Pero la presencia de Jesús en la vida de una persona realmente revoluciona y produce cambios sustanciales en la vida. Los versículos 27 y 28 dicen: luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Por supuesto, nuevamente, el jugo de la vid no se transformó, ¿no es cierto?, en la sangre de Jesús. Representa la sangre de Jesús. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay algunos que creen que el bautismo limpia de pecado. No, el bautismo no limpia de pecado. Es la sangre de Cristo, pero tenemos que aprender y saber entender. No literalmente la sangre de Cristo, porque Jesús la derramó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Es lo que representa la sangre de Cristo, la justicia suya a mi favor. Así que cuando uno se refugia bajo el poder de la sangre de Cristo, Dios el Padre nos mira y nos ve como justos, porque no nos mira a nosotros, sino a través de su Hijo amado. El versículo 29 dice: pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Eso sí que es una expresión enigmática, difícil de entender. A veces uno cree que el cielo es algo etéreo, que es nubes. No, el cielo es un paraíso restaurado. Es tan real como lo es la tierra, con la excepción de que no hay pecado, no hay maldad, no hay muerte, no hay enfermedad. Estamos libres de todo eso. Y Él dice que lo va a volver a beber el vino nuevo con cada uno de sus discípulos en el reino de mi Padre. Qué hermoso es saber que un día vamos a celebrar Santa Cena con el Señor para siempre. Uno podría decir, pero esto es imposible, los millones de discípulos, ¿y cómo va a celebrar Jesús? Bueno, hace algunos años a mí me tocó estar en una gran conferencia internacional en Ámsterdam, en Holanda. Éramos una multitud de más de 20.000 personas, y cuando se dijo que se iba a celebrar la Santa Cena, yo dije en mi lógica y mi limitación, ¿cuántas horas vamos a invertir para tomar Santa Cena esta multitud? Porque yo no había visto cómo se iba a hacer. Pero cientos de ujieres empezaron a repartir unas copitas, y en la copita tenía 2 tapitas. La primera tapita se la levanta y se saca un pedacito de pan que ya está allí. Y después todos juntos comimos. Después decía el que dirigía la ceremonia: ahora levanten la segunda tapita, y ahí quedaba para beber el contenido de la copa. Y en 10 minutos más de 20.000 personas tomamos. Si esto es posible en la dimensión humana, ¿qué será en la dimensión divina? ¿Vamos a tomar Santa Cena con el Señor en la eternidad? Sí, vamos a tomar, vamos a estar con Él. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y quiero volver a las palabras o decir esto último. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Así que Dios tiene sorpresas grandísimas para cada uno de sus fieles seguidores. Pero quiero volver a las palabras iniciales con que Él dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta de su corazón, de su mente, de su conciencia, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Qué hermoso es poder decirle: Jesús, yo quiero que hagas una fiesta dentro mío. Una fiesta no de comidas, sino de gozo, de paz, de esperanza, de expectativa. Una fiesta donde Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Alguien podría decir: pero pastor, yo lo invité a Cristo hace 10 años. Bueno, yo prácticamente hace 50 años.
Pero yo le digo con frecuencia: Jesús, yo quiero que entres y renueves tu presencia dentro mío. Y te puedo asegurar que a los pocos minutos mi corazón rebosa de gozo y hay un cambio revolucionario dentro mío, porque la presencia de Jesús siempre, siempre trae gozo, trae paz, trae bendición, trae esperanza. Por eso yo te quiero animar que esta misma noche hagamos eso, y con eso vamos a concluir este mensaje que el Señor puso para compartir. Como digo siempre, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor te dice y me dice.